Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a mirar la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 4 al 8. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 4 al 8. ¿Ya lo tienen? Libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 4 al 8. Y vamos a leer todos juntos a una voz. Dice la palabra del Señor: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran voz en aquella ciudad. Amén. Padre, te damos toda la gloria. Queremos que el nombre de Cristo sea proclamado con poder. Padre, venimos delante de ti tan agradecidos, Señor, porque estábamos muertos, Señor. Estábamos en oscuridad, en desastres. Nuestro destino era el infierno. Pero has tenido gracia de nuestras vidas. Solo por gracia, Señor. Y a través de Cristo nos has salvado, Señor. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú tienes todo preparado para nuestras vidas. Señor, que podamos disfrutar en Cristo cada día. Que podamos permanecer en Él. Que podamos ver, Señor, cómo a través de nosotros muchas personas que están sufriendo pueden recibir tu salvación. Queremos ver cómo a través de nosotros, Señor, muchos campos que están destrozados pueden ser restaurados. Padre, ten misericordia de nuestras vidas y a través de tu palabra danos la fuerza, danos el poder, Señor. Quita toda obra de Satanás en nuestras vidas, rompe todo molde incorrecto en el nombre de Jesucristo. Y que podamos, Señor, siendo uno, levantarnos y proclamar este Evangelio a los 37 países hispanos y hasta lo último de la tierra. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Por pura gracia de Dios, no es que tuviéramos nada especial, pero por pura gracia de Dios pudimos poner nuestra fe en que Jesús es el Cristo. Eso es la mayor bendición que hay, ¿verdad? Jesucristo. Él ha concluido todo, el pasado, el presente, el futuro. Cristo es la respuesta que Dios da. Hay muchos problemas, muchas situaciones, pero constantemente el Señor está dando la misma respuesta. Jesucristo. Yo no me canso de escucharlo. ¿Por qué? Porque siempre Dios te va revelando algo más. Al principio está aquí, pero por gracia de Dios llega un momento que ya va ocupando el lugar que le corresponde. Y eso es una gran bendición. ¿Por qué? Porque eso ya es disfrutarlo. Es fácil confesarlo. Es una bendición, pero es fácil, ¿verdad? Pero cuando uno de verdad ya va dejando que ocupe el centro de nuestra vida, eso es disfrutarlo. Yo no sabía cómo, pero solo es entrar en la palabra. Hoy le hemos hablado, ¿verdad? Tomando la palabra, orando con la palabra, disfrutando cómo Dios cumple la palabra a través de mí. Y eso es lo que experimentaron en el Monte del Olivar. Y desde ese momento, ¿qué ocurrió?
Las obras del Espíritu Santo se empezaron a levantar a través de ellos. Y esa bendición es para nuestras vidas. ¿Qué ocurrió? Hechos 2, 1, 4. Vino el día de Pentecostés el Espíritu Santo como viento, como fuego. ¿Qué poder tiene el Espíritu de Dios? ¡Qué fuerza!, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Hechos 2, 9, 11. 15 naciones pudieron creer en Jesucristo. Las tenía a esas personas ahí Dios preparadas. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Hechos 2, del 14 al 21. Se cumplió la profecía de Joel, el cumplimiento de la palabra. Hechos 2, 41. 3.000 personas aceptaron al Señor. Hechos 2, 46 y 47. El campo, esa región fue transformada. Y esa es la obra de salvación del Espíritu Santo para las personas que, aunque sean débiles, aunque parezca que no tienen muchas cosas, Dios ha escogido. Y se aferran no a sus fuerzas, no a su capacidad, solo Cristo. Cada día tienen su sistema personal para disfrutar con Dios tomando la palabra, orando. Ahí empiezan a ver la misión, porque están disfrutando de Cristo y empiezan a querer compartir el Evangelio, se alinean con la voluntad de Dios, que es que el reino de Dios se establece. Pero lo mejor es que no lo tenemos que hacer nosotros, sino que en ese momento se levantan las obras del Espíritu Santo y nos levanta como testigos. Esto lo estuvieron disfrutado concentradamente, enfocados en esos 10 días, 24 horas al día, es decir, constantemente. ¿Y eso qué es? Ahí tenemos que empezar. Nada más. Solo eso. ¿Y qué viene luego? All out. ¿Y qué es all out? En ese momento, haciendo eso, de repente ya empiezo a abrir los ojos. Cambia mi estado espiritual. Disfruto de Cristo. Empiezo a ver un sistema absoluto. ¿Cómo que absoluto? Es un sistema que Dios hace. Un sistema absoluto que Dios hace. Por ejemplo, Hechos 13. En la iglesia de Antioquía, ahí estaban orando los discípulos. Y de repente el Espíritu dice: apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que tengo para ellos. ¿Quién hizo eso? Dios. Algo absoluto que Dios tenía preparado. Ellos estaban concentrados ahí, ¿verdad? Y de repente, ¡pum!, sale el sistema absoluto. Lo que Dios hace. No solo el sistema absoluto, sale el sistema, los discípulos absolutos. Dios los tiene preparados. Y lo acabamos de ver. Hechos 2, 9 y 11. ¿Cómo puede ser que estén allí 15 naciones que de repente puedan conocer el Evangelio? 15 naciones. ¿Eso quién lo hace? Eso lo hace Dios. Es imposible. Es un milagro. Es los discípulos absolutos, porque los discípulos Dios los tiene preparados. ¿Usted cómo ha hecho para venir aquí? Bueno, ahora me puede decir, no, pues nada, tuve que tomar el avión. No me refiero a eso. Usted, si está aquí, es porque es algo absoluto que Dios tenía preparado. Porque usted es un discípulo absoluto. Es imposible que se den todas las circunstancias, situaciones en su vida para que usted de otro aparezca aquí, en Corea, en Daegu, 40 días entrenando. Eso es porque usted es un discípulo absoluto. ¿Y eso quién lo hace? Dios. Por eso, si Dios le ha traído aquí, disfrute. Esto es una oportunidad única. No nos dejemos engañar con las cosas pequeñas. Porque Dios le ha traído con una razón. ¿Cuál es? Aferrarse más a Cristo. Disfrutar de Cristo para poder compartir a Cristo. Ahí está todo. ¿Y qué más vendrá? Vendrá también el campo
absoluto. Eso es lo que Dios hace. Ya Dios abre los ojos, ya nos empieza a mostrar lo que Él tiene preparado, porque el evangelismo lo hace Dios a través de nosotros, a través de los que están disfrutando de eso. All in. Esto es lo que sigue. Lo que Dios hace, lo empiezo a ver. El campo absoluto. Hechos 3, del 1 al 12. Y lo hemos hablado esta mañana. Pedro pudo ver ese campo absoluto. ¿Qué campo? El campo del cojo, de la puerta de la hermosa. Era un campo que Dios tenía preparado. Lo acabamos de ver ahora, lo hemos leído, Felipe, ¿verdad? En Samaria era el campo, Dios lo llevó ahí. Es el campo que Dios tenía preparado. Por eso, si yo solo estoy haciendo all-in aquí, enfocado 24 horas, disfrutando de esto sigue, es la consecuencia. Empiezo a abrir los ojos, cambia mi estado espiritual, me enfoco en la misión. Ya solo tengo deseo de compartir la misión, pero, ojo, no lo hago yo. Como disfruto, veo lo que Dios hace. Es algo absoluto que Dios hace. ¿Y qué ocurre? Se levantan las obras eternas, que son las que el Espíritu Santo hace a través de mi vida. ¿Para qué? Para cambiar primero mi vida, mi familia. La forman familias, mi nación. Las 37 naciones hispanas y las 237 naciones de todo el mundo. Eso Dios lo está haciendo. Lo he dicho esta mañana, eso se va a cumplir. ¿Por qué? Porque ya está escrito. Mateo 24:14. Yo lo único que hago es aferrarme al pacto, alinearme con el viaje del pacto que Dios está haciendo. Entrar ahí, disfrutando, viendo las cosas que Dios hace, disfrutando del poder de Dios. Cada día en Cristo con el Evangelio es una aventura. Cada día Dios tiene cosas preparadas. Yo ya lo dije ayer, yo antes de conocer a Cristo, cada día era una amargura. Cada día era abrir el ojo y decir, a ver, es que tengo ya ganas de pegarle a alguien, a ver, ¿qué pasa aquí? Era horrible, estaba frustrado. Pero Dios por su gracia me salvó. Y ahora cada día, al ir poco a poco, porque no ha sido de repente, hay un proceso, al ir disfrutando un poquito más de esto, del Evangelio, con la palabra, con la oración, cada día es una emoción. ¿Qué tendrá hoy Dios preparado? ¿Cómo va a cumplir hoy Dios la palabra? Y lo importante no son las respuestas. Es que hoy he predicado y se han convertido 3.000. Eso no es lo importante. Lo importante es que Dios está con nosotros. Esa es la mayor respuesta. Por eso Pablo, el modelo de éxito, ¿verdad? Ahí aparece. En escasez y en abundancia, sé estar agradecido. Esa frase es el verdadero éxito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su porción, ¿quién es? Cristo. Y está completo en Cristo. Eso es tener tesoros, ¿dónde? En el cielo. ¿Ahí puede entrar Satanás? No, pero fíjense. Palabra, iglesia, evangelización. Carro. Son cosas malas, ¿verdad? Son cosas incluso necesarias, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? ¿Esta parte o esta? ¿Esta? ¿Ven? ¿Pero dónde estamos enfocados? No hace falta decirlo, eso es algo personal. Pero todos lo sabemos. ¿Dónde nos ataca Satanás? ¿En estas cosas o en estas? En estas, ¿verdad?
Entonces, si yo estoy enfocado aquí, y me alegra ver que el ejemplo de esta mañana del vaso lo están aplicando bien, ¿eh? Había un pastor que lo estaba haciendo hace un rato. Está bien. Y eso es muy correcto, porque si estamos aquí con tesoros en el cielo, ahí Satanás no puede atacar, ¿verdad? No puede. Pero como a veces sin darnos cuenta estamos aquí, pues ahí es cuando Satanás nos mueve, nos desanima, nos engaña. Satanás ya no nos puede destruir, somos de Cristo. Satanás ya no puede hacer cambiar nuestro destino, porque ya vamos a ir una eternidad al cielo. Pero Satanás no quiere que disfrute del Evangelio, que se aferre a la palabra. ¿Por qué? Porque sabe que va a disfrutar, porque sabe que va Dios a obrar a través de usted. Y a través de usted otras personas se va a salvar. Eso es lo que teme Satanás. Por eso que no sean engañados. El Evangelio es muy sencillo, Dios lo ha hecho, ya está todo preparado. Solo tomen el pacto de Cristo, disfruten de Cristo, tomando la palabra, orando con ella, teniendo un sistema personal, y en ese momento ya se van a enfocar en las misiones. Solo van a querer compartir el Evangelio, pero encima el evangelismo lo hace Dios, porque al tener ese estado espiritual Dios me va a dar los encuentros, va a abrir mis ojos, voy a ver el sistema absoluto que Dios tiene preparado, voy a ver los discípulos que Dios tiene preparado, Dios los va a conectar conmigo y me va a llevar al campo absoluto. Y luego en ese sitio se va a levantar la obra del Espíritu Santo que va a traer salvación, que va a transformar, que va a salvar. ¿Hasta dónde? Hasta las 237 naciones. Amén. Qué bendición tenemos. Quiero que estemos muy agradecidos a Dios, de verdad. Yo contra más escucho este mensaje, más gracias doy al Señor. Es una bendición tremenda. Muy bien. Me gustaría compartir un poco más sobre el evangelismo. Estos días hay una película, bueno, ya hace unos meses, estaba muy de moda, que ha gustado mucho, era sobre Bohemian Rhapsody, era sobre esta canción tan famosa del grupo Queen, de Freddie Mercury. Bueno, yo antes de conocer al Señor, cuando era joven y tal, esa canción me encantaba. Yo toco el piano y me gustaba, ¿no? La verdad es que tiene una melodía impresionante, ¿no? Yo en ese tiempo no tenía ni idea de inglés, no sé lo que decía. Estudiaba francés. Entonces, a mí me encantaba, ¿no? Pero un día vi una traducción de la canción. Entonces me quedé temblando, ¿no? Porque decía, mamá, he matado a un hombre. Y ¿yo qué decía? Yo pensaba que le estaba cantando una canción de amor a su madre, ¿no? Y de repente leo eso y digo, ¿pero esto qué es, no? Entonces, luego ya, gracias a Dios, conocí al Señor. Y luego viendo la historia de esa canción y conociendo la historia de ese hombre, de Freddie Mercury, la verdad que me tocó mucho mi corazón. ¿Por qué? Este muchacho tenía un don excepcional. Cantante, talento fuera de lugar. Él empezó a cantar, vivía fuera de Inglaterra, luego se trasladaron allí y allí pues él empezó con la música y tenía una novia varios años y se iban a casar. Pero en ese tiempo él confesó que era homosexual a su novia. Esa canción, el hombre que él estaba diciendo que quería matar, porque esa canción la escribió Freddie Mercury, era él el que se iba a casar, el que iba a hacer una vida como su madre quería, ¿no? Su madre quería que se casara, y esa chica era una buena chica. Pero estaba luchando con esa homosexualidad que había en él. Y esa canción cuenta la historia de esa lucha que él tuvo, luchando contra su propia homosexualidad, hasta que no pudo más. Y cuando dijo, he matado a un hombre, decía, ese hombre
que no era homosexual, que se iba a casar y que iba a hacer esa vida. Su madre quería, ¿verdad? Pero él no tenía fuerza. Por un lado, quería agradar a su madre. Él quería mucho a esa mujer. Pero había algo superior a él, que le estaba llevando a eso, a la homosexualidad. Era un gran sufrimiento para él. Él empezó a tener una vida súper desordenada, contaba. Todas las noches con un hombre distinto. Pero todavía a esa exnovia tenía relación con ella y él la llamaba su mujer. Todos saben que contrajo SIDA Freddie Mercury. Algo muy fuerte, ¿verdad? Es un sufrimiento para esas personas, ¿no? Y falleció. Cuando él falleció, la mayor parte de la herencia, porque él era millonario, se lo dejó al que llamaba su mujer, porque él siempre la amaba mucho. Entonces yo a través de esa película, o esa historia, perdón, porque es una historia real, lo que me dolía mi corazón, que no había una persona había, que le hubiera podido compartir el Evangelio. Imagínese qué sufrimiento tendría ese hombre. Era terrible, ¿verdad? Cuando uno está al legalismo, pues puede acusar a los homosexuales, ¿verdad? Pero miren, todas las personas separadas de Dios están en la misma condición. El pecado original se puede manifestar de muchos colores. Unos se ven más, otros se ven menos. Pero el problema es el mismo. Por eso no tenemos que caer en ningún legalismo. Tenemos que orar por esas personas, amarlas en el Señor y, por supuesto, darles la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Jesús. Por eso el Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ni una persona le pudo hablar a ese hombre que estaba sufriendo tanto. No tenía fuerza, no podía salir de ahí. Había una lucha tremenda y ahí ya, al final, lo dejó caer. Ya dijo que se metía en un mundo de lujuria. En su canción dice que ya Satanás iba a ir a por él. En la canción dice que se va a ir al infierno. Él lo sabía. Pero no tenía fuerza para vencer eso. Era porque el pecado estaba enseñoreado de él. ¿Cuánto sufriría ese hombre? Y algo fuerte, ¿verdad? Por eso, de verdad, son ustedes muy importantes. ¿Por qué? Porque somos las personas del Evangelio. Como cantamos, somos las personas del pacto. Somos los que compartimos. Jesús es el Cristo. La solución para todos los problemas. Entonces, ese es el evangelismo. El evangelismo es lo que Dios hace. El evangelismo es algo muy cómodo. Yo pensaba que había que esforzarse, que había que empujar. Yo pensaba que el evangelismo era solo para los evangelistas de la iglesia. Cuando Dios por su gracia me llevó por primera vez a la iglesia, en mi iglesia había un grupo de evangelistas. Y todos pensábamos que tenían el don de evangelista. Y los que teníamos vergüenza, pensábamos que no teníamos el don del evangelista. Porque no queríamos hacerlo. Pero el evangelismo, la gran comisión, es para todos los hijos de Dios. Por supuesto que hay gente que tiene un don de evangelismo, es algo bíblico, ¿no? Pero el evangelismo es para todos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a todos para ser testigos. Entonces, yo al principio el evangelismo no lo entendía bien. Y ya cuando empecé a escuchar este mensaje y a entender mejor el evangelio, pues quería evangelizar. Pero había esa lucha que tenía mucha vergüenza. Entonces estaba un día trabajando. Ese tiempo, pues, en la gasolinera, en una gasolinera que tenía mi padre, pues yo estaba ahí de encargado. Y estaba orando, ¿no? Señor, quiero hablarle hoy a alguien, hoy le voy a hablar a alguien. Y ahora parecía así débil, mejor. Entonces no sabía a quién predicarle, ¿no? Y de repente llega un chico, lo veo por la ventana, con un pelo así largo y tal, y una cara así. Había tomado algo o algo así. Entonces entra. Y que era el momento, ¿no?
No sé, bueno, la verdad que estaba ahí luchando y al final le digo, ¿tú crees en Jesucristo tal? Me salió algo así, ¿no? Y bueno, en fin, como uno, si se alinea al evangelismo, aunque a veces lo haces de esa manera, pero incluso así Dios puede dar respuesta, ¿verdad? No sé, el chico pues siguió, tenía interés y le empecé a hablar. Y digo, mira, voy a cerrar a esta hora, tal, vente a la oficina luego y te voy a predicar más. Entonces pasó el tiempo y ya cerré y tal, y llaman a la puerta. Yo, vamos, como tenía tan poca fe en ese tiempo, ni me acordaba de que iba a venir, no creía que iba a venir, ¿no? Y apareció allí. Entonces se sentó y le empecé a compartir el Evangelio. Aceptó al Señor y Dios obró en su vida. Entonces al principio, lo que quiero decir, yo me esforzaba, ¿verdad? Era por mis fuerzas. Pero el evangelismo lo hace Dios. Luego he podido experimentar otro horario para mi vida, viendo cómo Dios, a través de su palabra, hay 3 puntos que siempre aparecen en el evangelismo. En primer lugar, el evangelista que Dios desea. En segundo lugar, el campo preparado por Dios. En tercer lugar, las personas preparadas para salvación. Vemos en Hechos 9:10 que siempre que aparece el evangelismo, siempre están estos 3 puntos. El evangelista que Dios desea, esos son ustedes. El campo lo tiene Dios preparado y las personas están preparadas para salvación. Es algo muy cómodo. Siempre que se juntan esos 3 puntos, ahí está el evangelismo. Entonces, ¿cuál es más importante de los 3? El evangelista que Dios desea. Esos son ustedes. Vean ahí, en Hechos 9:10, yo siempre me preguntaba, bueno, ¿y por qué Pablo se convirtió en el camino yendo hacia Damasco? ¿Por qué no en otro sitio, no? Preguntaba eso. Pero un día lo pude entender. Pablo era importante, ¿verdad? Entonces, el encuentro que Dios tenía preparado para Pablo era un evangelista que estaba de verdad disfrutando Cristo, reino de Dios y la llenura del Espíritu. ¿Quién era? Ananías. Fue allí porque Ananías estaba en Damasco. Por eso, fíjense, qué interesante. Él estaba allí, orando, tomando la palabra, disfrutando de Cristo, orando para el evangelismo. Y como él estaba de verdad disfrutando la vida de Cristo, el poder de Cristo, Dios le envió a Pablo. Por eso es tan importante el estado espiritual del evangelista. Eso es lo más importante, que yo de verdad primero me aferre a la palabra, disfrute, que pueda estar disfrutando de ese estado espiritual. Luego vemos el campo preparado. Y vemos que el campo del cojo, como hemos visto antes, estaba preparado por Dios. Entonces, cuando el estado espiritual de Pedro cambió, pudo ver el campo preparado por Dios. ¿Y qué ocurre luego? Dice que estaban preparadas las personas ordenadas para salvación. Dice en Hechos 13:48. Las personas ordenadas para salvación. Entonces, Dios tiene todo preparado. Los evangelistas preparados por Dios, ustedes, los que tienen la vida, el campo preparado por Dios y las personas preparadas por Dios. Por eso, juntar esos 3 puntos, dice el mensaje,
Eso es el evangelismo. Cuando se juntan esos 3 puntos, ese es el evangelismo. ¿Por qué no me funciona el evangelismo? Porque lo está haciendo usted. Cuando lo intentamos hacer nosotros, no funciona. Por eso lo más importante es recibir la guía del Espíritu Santo a través de la palabra. Esa es la manera de Dios. El año pasado, Dios me permitió estar en México y estuve en Oaxaca. Entonces estábamos en la zona de montañas, que hay unas comunidades allí, y la verdad que Dios nos hizo encontrar con un pastor preparado, una persona muy importante. Entonces estaba en esa comunidad y principalmente en esa comunidad que se conocen todos, casi todos son católicos. Y hay una iglesia inmensa, ¿no? Muy grande en medio del pueblo. Y la iglesia evangélica o cristiana es pequeñita y está ahí. Y ellos sufrieron mucha persecución. El pastor lo querían hasta expulsar de la comunidad. Pero de verdad él se aferró a Cristo y dio respuesta. Entonces hice una conferencia allí durante 3 días y un momento que tenía, salí del lugar donde estaba descansando y enfrente había una tienda y fui a comprar agua. Entonces, la señora que me atendió detrás tenía una imagen de la Virgen que era más grande que la tienda, era impresionante. Entonces, bueno, yo intenté, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tal, saludar. Y bueno, luego entró más gente y me fui, ¿no? Pero yo empecé a orar por esa señora, de verdad, porque me impresionó esa imagen tan grande, ¿no? Entonces empecé a orar, digo, voy a orar por esta señora, ¿no? El tiempo que pueda, a ver si me acerco y le comparto el Evangelio. Entonces al día siguiente, en el descanso que tuve para la comida, digo, voy a comprar otra botella de agua. Tenía agua, ¿no? Pero era por predicarle el Evangelio, ¿no? Entonces pues me iba para allá y de repente llego y estaba con toda su familia y había mucha gente. Entonces vi claramente pues que no era la guía de Dios, ¿no? Entonces me siento allí en la puerta y empiezo a orar con esta señora y tal. Y bueno, aprovechando el tiempo que tenía, me fui a orar por el pueblo y empecé a bajar por una carretera, pasé la plaza, oré por la iglesia católica, seguí el pueblo. Y de repente ya cuando voy a salir del pueblo veo una tienda de helados y hacía bastante calor. Voy a comer un ice cream, un heladito. Entonces entro y me atiende un chico, un helado, empieza a hablarme, se sienta conmigo, con el helado. Que me comía el helado disfrutando, que le iba a hablar. De Jesucristo, ¿no? Y aceptó al Señor, pero estaba preparadísimo, ¿no? Luego lo conecté con el pastor, ¿no? Entonces, Dios lo tiene preparado. La clave es recibir la guía. Yo tenía ese pensamiento que era la mujer de enfrente, ¿verdad? Pero eso era mi pensamiento, era un buen pensamiento, pero lo estaba haciendo yo. Quizás no era el horario de Dios, pero no estaba bien recibiendo la guía. Pero ya cuando me dejé llevar, sin hacer nada, solo orando, Dios lo hizo todo. Y ese es el evangelismo. Ese es el evangelismo. Y ahí se juntó eso. El evangelista, campo preparado y la persona ordenada. ¿Amén? Hay otro mensaje que también decía el pastor Riu, algo muy interesante. Dice que también volvió a hablar de 3 puntos. El primero, el que tiene la vida. El segundo, las personas que se van a salvar. Y el tercero, muy importante, los discípulos. Ustedes son el primero, el más importante. Los que por gracia de Dios tienen la vida, los que disfrutan de verdad del Evangelio, no como una religión, sino disfrutando del poder y la vida de Cristo, tomando la palabra, orando con ella, teniendo ese sistema personal. Entonces,
Dios nos hará encontrar con las personas que se van a salvar. Y lo más importante, ¿qué es? Entre ellos están los discípulos. Y ayer hablé, siempre hay multitud y discípulos. Y la evangelización del mundo Dios la hace a través de los discípulos. ¿Qué característica tienen los discípulos? ¿Cuál es, Josías? Los que buscan la palabra, los que se aferran a la palabra, los que están siguiendo la palabra, porque el evangelismo lo hace Dios. Solo es esa característica. Como dice en Juan 8:31, los que permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Por eso, Dios los tiene preparados. ¿Y quién es el que tiene la vida? El que puede confesar, como Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El que se da cuenta que ni Elías, ni Moisés, solo Cristo. Mateo 28. El que sabe que Cristo tiene todo el poder del cielo y de la tierra y que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que está disfrutando de que Cristo está con él. Cristo, que tiene todo el poder del cielo, del mundo espiritual y de la tierra, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el que tiene la vida. Esos son ustedes por gracia de Dios. ¿Cuál es el segundo punto? Las personas preparadas para salvación. Y vemos en Hechos 8, 26 al 40. Allí Dios envía a Felipe, el que tiene la vida. Allí, al camino de Gaza. Y allí, ¿a quién se encuentra? Al eunuco. ¿Estaba preparado? Totalmente. Estaba preparadísimo. Dios tiene las personas preparadas. El evangelismo es muy cómodo, lo hace Dios. Cuando yo tengo la vida y entro en la palabra, me alineo al plan de Dios, Él me ayuda a encontrar con las personas que Él tiene preparadas. Él me conecta con ellas. ¿Y qué ocurre? Entre ellos hay discípulos. ¿Por qué dijo ahí? Id y haced discípulos. Eso es una promesa. Esa palabra es una promesa. Dios tiene los discípulos preparados. Por eso dice en Hechos 19, del 8 al 10, que después de estar 3 meses hubo una discusión allí en Éfeso. Y dice que tomó aparte a quién, a los discípulos. ¿Dónde? En la iglesia, en la escuela de Tirano. Y durante 2 años estuvo con los discípulos. Todo el campo de Éfeso, toda esa región fue transformada. ¿Eso lo hizo Pablo solo? No. Fue con los discípulos. Por eso, esto es una de las llaves del evangelismo. Todo lo que hacemos, entrenamientos, estrategias, la clave son los discípulos. Esa es la manera de Dios. Por eso, estemos muy agradecidos, porque solo por su gracia somos los discípulos que Dios está utilizando y va a utilizar grandemente para que este tipo de respuestas las estemos experimentando en nuestros campos. Yo durante muchos años decía, es que mi campo es muy difícil, es que tú no sabes allí la oposición que hay, o la gente lo dura que es. ¿Eso les suena? ¿Lo han oído alguna vez? Eso es un malentendimiento, ¿verdad? No tiene nada que ver con la palabra. En todos los campos, Dios tiene personas que van a ser salvas y en todos los campos, entre ellos, Dios tiene los discípulos. Cuando yo no tengo ese estado espiritual, de que estoy disfrutando de Cristo, que estoy realmente teniendo la fuerza y el poder de Cristo en mi vida, no lo veo, veo las cosas humanamente. Qué difícil, ¿no? Ostras, Jericó. Wow. Qué imposible. Pero para derribar esas murallas, ¿qué dijo el Señor que tenían que hacer? Durante 6 días daban una vuelta, ¿verdad? Cada día. Y el séptimo, 7 vueltas. ¿Y qué es lo que iban siguiendo?
El arca no. ¿Qué es el arca? La palabra, Cristo. Y hay algo muy interesante, le dice que estuvieran... Yo lo entiendo eso, ¿eh? Imagínese usted con unas supermurallas y allí dando vueltas. Y uno habla que dice, oye, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Esto qué guerra es? Dando vueltas aquí. Saldría incredulidad enseguida, ¿verdad? Y es verdad, ¿qué hacemos aquí, verdad? Es algo razonable, correcto, pero es humanismo, es el hombre, es nuestro nivel. Pero el nivel de Dios no tiene nada que ver con nosotros. Por eso ellos, al estar callados, ¿qué harían? Orar. Se enfocaron en la palabra, en Dios. Y al séptimo día, porque Dios tiene un horario, no fue a la sexta vuelta del séptimo día ni a la quinta, fue al séptimo día, en el horario de Dios, gritaron y las murallas cayeron. Los arqueólogos hace muchos años encontraron las murallas de Jericó y dice que les sorprendió grandemente una cosa. Normalmente cuando se asedia una ciudad amurallada, los muros caen hacia adentro, ¿verdad? Porque los de fuera están tirando piedras, catapultas, tal, y los muros caen hacia adentro, ¿verdad? Pues las murallas de Jericó cayeron todas hacia afuera. ¿Quién hizo eso? Por eso, los que siguen el pacto, los que siguen la palabra, ahí Dios derriba los muros de Jericó. No hay impedimento, no hay nada que lo pueda impedir. Y la evidencia de que los que toman el pacto de Cristo y hacen el evangelismo, se aferran a la palabra, que nadie lo puede impedir, la evidencia es el libro de los Hechos. Ahí se puede ver. Es una evidencia. Nadie lo puede detener. Les persiguieron, los metieron en la cárcel, les pegaron. Pero en 313 años se conquistó el Imperio Romano. Y la palabra se cumple. Esa palabra, si la tomamos, la aplicamos, se va a seguir cumpliendo en nuestras vidas. Por eso, no importa que tenga más habilidad, menos. Yo solo me aferro a la palabra, estar ahí. Disfruto de la palabra a través de la oración, de mi tiempo personal, y veo como las obras del Espíritu Santo se están manifestando a través de mi vida. Y ahí es cuando lo vieron. Ahí es cuando el que tiene la vida empieza a encontrarse con las personas preparadas y ve entre ellos los discípulos. Muy importante. Hay gente que los discípulos son los que hacen más cosas en la iglesia. O a lo mejor el que me cae mejor es más amigo del pastor, ¿no? O le hace más caso, pues este es mi discípulo, ¿verdad? Eso no es así. No es así. La característica del discípulo es el que busca la palabra. El que busca la palabra. Ese es el discípulo, no el que viene a trabajar mucho en la iglesia. Puede trabajar mucho en la iglesia y no tener interés en la palabra. Puede haber por otros motivos porque lo hace. Por eso no hay que ser engañados. Es el que busca la palabra. Por eso al compartir la palabra, yo voy a ver el que de verdad busca la palabra, el que la apunta, el que me pregunta. Usted tiene interés de verdad en la palabra, ¿no? Y continúa y continúa. Ese es el discípulo. Ese que hay que hacer. Como hizo Pablo en Éfeso, aparte. Darle la palabra necesaria para que él se pueda levantar. ¿Por qué? Porque entonces ya somos un equipo, ¿verdad? Ya se abrirá más al campo y podremos encontrar más fácilmente los discípulos. Por eso lo importante, primero, es usted, el que tiene la vida. Yo primero entro aquí, disfruto de eso y en ese momento es cuando Dios me da los encuentros. Y entre ellos veo los discípulos. Ellos los separo, los preparo, les enseño lo que yo estoy experimentando. Los llevo al campo conmigo, eso es trabajo grupal. Y ellos podrán continuar, ¿verdad? Y así se va abriendo el campo, se va levantando los discípulos. Esa es la manera que nos enseña el libro de los Hechos. Entonces, hay algo muy importante aquí. Vamos a ver en Hechos 8,
26. A ver quién lo puede leer. Y otro, por favor, que lea el 29. Hechos 8, que alguien lea el 26 y alguien, por favor, que lea el 29. Esa es la clave de aquí. Amén. El 29, ¿quién lo puede leer? Amén. Un ángel del Señor dijo a Felipe: el Espíritu le dijo a Felipe. Ese es el estado espiritual. Esa es la clave. Tengo que tener ese estado espiritual. En Hechos 9:10, ¿lo hemos leído o lo hemos hablado? Ananías. Dios le habló a Ananías. ¿Ves a la calle derecha que está ahí Pablo? Hechos 9:10. Lo importante, lo más importante es nuestro estado espiritual. Esa es la clave. Si yo tengo ese estado espiritual, que estoy de verdad disfrutando de Cristo y teniendo ese estado que estoy escuchando, recibiendo la guía del Espíritu Santo, porque estoy enfocado en el plan de Dios que es el evangelismo, Dios me va a dar el mismo tipo de respuestas. Fíjese qué respuesta le dio a Felipe. ¿Quién era ese señor? Un funcionario de Etiopía. Una persona importante en su país. Estaba preparado. ¿Qué estaba leyendo? Isaías 53. ¿De quién habla Isaías 53? Cristo. Es impresionante ese pasaje. Esa profecía 700 años antes, ¿verdad? Y, vamos, estaba leyendo eso y no lo entendía. Pues justamente solo tuvo que explicarle de quién hablaba esa palabra. El siervo sufriente. Jesús es el Cristo. Ya se quería bautizar. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo estaba de preparado? Y dice que se fue solo ya tranquilamente. Ahora les voy a contar una cosa. Conociendo a gente de Etiopía, nos contaron que los colegios públicos, hoy en día, los que estudian historia, todavía se habla. Él, cuando llegó allí, a través de él, Dios obró grandemente. Es el único país que todavía siguen siendo cristianos. Todos los de alrededor son todos musulmanes. Fíjense qué bendición Dios cómo obró a través de Felipe. Qué discípulo le envió, ¿verdad? Pero ¿cuál era la clave? Era el estado espiritual de Felipe. Eso es lo más importante. Nuestro estado espiritual. Y Ananías. Ananías estaba en su casa orando, pero él querría evangelizar, pero en ese tiempo los perseguían, ¿verdad? Los podían matar. Otros hubieran dicho, bueno, yo no puedo evangelizar, porque es que no puedo salir de casa. No puedo salir de casa, no puedo evangelizar. ¿Verdad? Podríamos haber pensado eso. Es que si salgo me matan. Pero no, él sabía la importancia de la oración. Estaba orando. Señor, cumple la evangelización del mundo. Levanta a los discípulos. Y de repente, ¿a quién le envió? A Pablo. Entonces, si Dios nos da un discípulo así, ya está, ¿no? Ya Dios nos ha utilizado, ¿no? Porque Pablo, a través de él, se hizo gran obra y se sigue haciendo hoy en día, ¿verdad? Y parecía que no podía hacer nada porque parecía que estaba limitado, ¿verdad? Todo eso son malos entendimientos. Por eso cuando entramos en este estado espiritual, y tenemos que tener ese estado de poder escuchar, el ángel dijo a Felipe, el Espíritu dijo a Felipe, Dios le dijo a Ananías. Ese es el estado espiritual que tenemos que tener. Es la clave. Cuando yo disfruto de eso, Dios obra, me guía, me ayuda a encontrar con las personas salvas, me envía a los discípulos. Y Dios cumple grandemente la evangelización a través de mi vida. Entonces, muy importante para el evangelismo. Siempre que hay evangelismo en la palabra, empieza, ¿saben con qué? Con la oración.
con la oración. Por eso en todos los campos hay discípulos. Y Dios los hace encontrar con las personas que están orando por el evangelismo. Y ahí vemos, como he dicho antes, Ananías. Ananías, eso que él experimentó se lo enseñó a Pablo. Pablo, ora concentradamente por el evangelismo. Por eso Pablo, en Hechos 16, 14, oró y se encontró ¿a quién? A Lidia, en Filipo. Luego, en Hechos 16, 16, cuando iba a la oración, se encontró con la muchacha de adivinación, ¿verdad? Luego también, más adelante, cuando estaba orando en la cárcel, con Pablo y con Silas, estaban allí cantando al Señor. Ahí Dios obró y pudieron encontrar a ese carcelero que estaba preparado y a toda su familia. Por eso, Dios nos ayuda a conectar con los discípulos cuando estamos orando. Eso es lo que nos enseña la palabra. Vemos en Hechos 13, del 1 a 4. Estaban en ayuno, en oración. Y ahí Dios, fíjese, empiezan las misiones ahí. Pablo, Bernabé. ¿Para qué? Para ir a la obra que tengo preparada. Se fueron el primer viaje de las misiones. ¿Cuándo empezó ese evangelismo? Estando en oración. Y hay un punto de inflexión ahí. Aparece en Hechos 16, 16, del 6 al 10. Dice que Pablo estaba allí en Asia, orando, y de repente dice que el Espíritu le impidió ir ahí. ¿Pero no es el deseo de Dios el evangelismo? Y otra vez quería se lo impidió. Y al final dice que en Troas, Pablo se paró, y esa noche Pablo entró profundamente en la oración. Señor, guíame, ¿qué es lo que quieres hacer? Y de repente tuvo una visión, ¿verdad? Y le apareció ¿quién? Un varón macedonio. ¿Y qué decía? Miren, Pablo ni habría pensado en ir a Macedonia. Estaba enfrente. Ellos estaban en Turquía y cruzando el mar justo empezaba Europa, Macedonia. Pero él ni lo había pensado. Por eso Dios obró, y cuando él oró, ahí rompió su límite y le dio la dirección claramente. Y le mostró y empezó la evangelización de Europa en Filipo. Y vemos en Hechos 19, 21, que después de la obra tan tremenda que se levantó en Éfeso, que fue transformado Éfeso y toda la región, Pablo dijo que era necesario ¿qué? Ir. Pero ese título de oración, ¿saben quién se lo dio? Dios. Ya cuando tenía ese estado espiritual, cuando estaba aferrado a la palabra, ya Dios le estaba mostrando la dirección. Y ese es el estado espiritual que tenemos que disfrutar. Ahí es cuando empieza el evangelismo. Por eso, siempre en la palabra de Dios, cuando hay evangelismo hay oración. Que solo oremos y vamos a experimentar el evangelismo. Por eso vemos cómo Pablo, estando en la cárcel, oraba por el evangelismo. No tenía... Ustedes son muy importantes. ¿Por qué? Porque Dios les ha escogido. Porque Dios les ha traído tan lejos. Porque Dios les está rompiendo los esquemas allí con el kimchi, con todas las cosas, con el hermano oso que duerme con nosotros. Siempre un hermano oso. O más. Eso es una bendición. Que veamos las cosas con el Evangelio. Por ejemplo, me despiertan a medianoche. Es un tiempo para orar. Es un tiempo para meditar. Para orar por los hermanos. Vemos un fallo de un hermano. Es para orar por él, para bendecirlo. No hay que ser engañados. Tenemos que llevarnos la bendición.
agradecidos en todo, disfrutando en todo. ¿Por qué? Porque hay una razón. Tenemos que saber la razón por qué Dios nos ha traído aquí. ¿Para qué? Para salvar nuestros países. Sabiendo esa razón, todo lo demás no importa, ¿verdad? Todo es una bendición. Por eso ustedes son muy importantes, porque son los que tienen la vida. Estén disfrutando de ese estado espiritual. Ahí Dios tiene todas las respuestas para ustedes. Vamos a tener un pequeño receso y luego vamos a tener la conclusión. Padre, te damos toda la gloria. Gracias por este tiempo de bendición, donde tú estás siendo glorificado. Gracias por tus discípulos tan importantes. Que podamos de verdad entrar en tu palabra, orar, disfrutando de que estás con nosotros. Padre, que podamos abrir los ojos para la misión, desafiar para la misión y ver cómo tú haces el evangelismo a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.